Bienvenidas al Neutro. Soy Elena Puig-Guitart, psicóloga y comunicadora, y este espacio va a ser tu espacio seguro de crecimiento personal. Tienes derecho a enfadarte, a llorar, a decirme que te cuesta, pero recuerda, también tienes derecho a brillar y a creerte que vales, porque vales y mucho. Vamos a sacarle brillo a la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio del Neutro, vuestro podcast de psicología aterrizada, doméstica, de cosas que se entiendan, que no sean complicadas y que no nos hagamos un lío, que ya sabéis que digo que ya es suficiente complicada es la vida como para que la tengamos que complicar todavía más y más en todo el tema de la psicología, las emociones, que son realmente los retos con los que nos encontramos todos en la vida. Vamos a aterrizar conceptos y vamos a aplicarlo para que sea lo más fácil posible y para que acabes de escuchar este episodio y puedas aplicar de forma inmediata lo que hemos explicado y compartido. Vamos allá. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de un tema que surge muy a menudo y que me preguntáis muy a menudo en la cuenta de Instagram, que es la meditación y el mindfulness. Y todos esos pequeños líos que tenemos entre qué es meditación, qué es mindfulness, es lo mismo, es distinto. Pues hoy lo vamos a aclarar todo. Si tenéis más preguntas, me las hacéis vía Instagram porque podemos hacer nuevos episodios con cosas concretas. Os hice un preguntas y respuestas, os pregunté qué queríais saber sobre este asunto y, como siempre, a partir de lo que me habéis contestado, he hecho un pequeño guión, lo he dividido por bloques, porque ¿qué pasa? Que al final las preguntas se acaban repitiendo un poco, son las mismas, ¿no? Y vamos a empezar, como siempre, para aclarar los conceptos, como no. Lo primero que tenemos que hacer en psicología, siempre, incluso en consulta, es explicar. Que la persona entienda lo que le pasa, que cómo funciona lo que le está pasando. Después de la explicación, sí que podemos ir a investigar qué es lo que lo provoca, de dónde viene, qué lo origina, otra cosa importante, qué lo mantiene, ¿no? Pero siempre tenemos que partir de ese punto de explicación. Las personas tenemos que comprender. Si comprendemos, ahí hacemos un clic impresionante. Para mí es la base. Si tú comprendes qué es la meditación, qué es el mindfulness, entonces no necesitas tanto saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Respirar de esta forma, estar con los ojos cerrados, estar 5 minutos, 20 minutos, porque lo que vas a hacer, como lo has comprendido, es aplicarlo como a tu manera, a la manera que va bien a tu vida e incluso a tu vida en diferentes momentos de tu vida, porque no es lo mismo cuando somos muy jóvenes, que cuando estamos de exámenes, que cuando tenemos niños pequeños, que cuando los tenemos adolescentes, que cuando tenemos una vida muy ajetreada por la sociedad o el trabajo, o bien cuando estamos de vacaciones. Es evidente que todas estas prácticas, ¿qué harás? Las adaptarás al momento en el que estás viviendo. Eso es la vida. Recordad, cosas que oscilan, momentos, situaciones, personas, tú misma, tú mismo, ¿ok? Por tanto, lo primero que vamos a hacer es comprender. Comprender, vamos a definir qué es cada cosa. Y definir no en plan académico, esto es tal, sino lo vamos a explicar con palabras muy, muy sencillas. Entonces, en la meditación y el mindfulness, que me preguntáis mucho estas diferencias, ¿no? Diferencias entre el uno y el otro, qué es exactamente cada cosa. Para mí, lo esencial y lo que os quiero transmitir es que la meditación es una práctica que viene de tradiciones espirituales y religiosas, como son el budismo y el hinduismo. Tiene miles de años de práctica y lo que intentan, lo que persiguen es, al incorporar este tipo de práctica, es que la persona entienda que debe trascender. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el entender que somos uno, esta cosa de lo que le pasa a los demás no es solo cosa de los demás y yo pues continúo viviendo mi vida, sino entender que el sufrimiento de los demás
también es mi propio sufrimiento y que la alegría de los demás también puede ser mi propia alegría. Sé que son conceptos más espirituales, pero no por eso y porque me digáis, pero esto, Elena, no es así la vida diaria. Sé que la sociedad es muy salvaje, pero no tenemos que dejar de reivindicarlo y de contarlo y explicarlo. Por ejemplo, el trabajo de la compasión, ¿no? Tan esencial en las tradiciones espirituales y que lo incorporamos siempre en psicología. La persona compasiva es una persona que se toma las cosas, no se las toma personalmente, que sabe relativizar, tomar distancia, entender que los demás hacen las cosas por ellos, no por mí. ¿Sabéis esa frase que pongo siempre en Instagram desde siempre, desde el principio, que digo, la conducta de los demás habla de los demás, no habla de ti. Cuando alguien me rechaza porque a él le pasan cosas, no porque yo no valga ni sea valiosa. ¿Entendéis? Entonces, la persona compasiva es una persona que no es tan reactiva, que es mucho más tranquila, que es capaz de observar el mundo, de observar las personas que la rodean y de observarse a sí misma. Con lo cual, esto es un gran regalo. Recordad cuando os hablo de la psicología cognitiva, que es observar los pensamientos. Si os dais cuenta, al final todo está relacionado. Da igual si hablamos de psicología, que si hablamos de tradiciones espirituales, que si hablamos de religión en sí misma. Al final las personas perseguimos ser eso que ahora parece que no está tan de moda, pero que yo que sí reivindico desde la paz y la tranquilidad y la paciencia, que es ser nuestra mejor versión. Y esto no significa ser la persona más top del mundo en cuanto a profesión o en cuanto a dinero, ni mucho menos. Mi mejor versión es aquella versión en la que yo cada día voy trabajando un poquito y tengo días malos, los puedo aceptar, esto es ser mi mejor versión, y al día siguiente empiezo un nuevo día intentando superarme y hacer las cosas con más tranquilidad o poner el foco en aquello que más me cuesta. ¿Me entendéis, no? Entonces, cuando hablamos de meditación, recordad que hablamos de una práctica que está incorporada en tradiciones espirituales y religiosas. ¿Qué pasa? Que el mindfulness es una práctica que creó Jon Kabat-Zinn, que es un médico americano que, habiendo estudiado todo el tema de meditaciones orientales, quiso incorporarlo a la sociedad occidental, porque somos... Claro, cada sociedad tiene características distintas y vio que la meditación tal cual aquí era muy difícil de incorporar porque aquello viene de siglos y siglos y de tradiciones que se integran en los niños desde muy pequeños y que aquí costaría muchísimo. Entonces, ¿qué hizo? Creó esta práctica del mindfulness, que es una práctica de atención plena. Recordadlo, atención plena. ¿En qué? En el momento presente. La práctica del mindfulness, más allá de toda la parte espiritual y religiosa, que si tú la quieres poner, la pones, es una práctica que este médico lo que hizo fue estudiarla para la reducción del estrés. Tiene una técnica que es el MBSR, que es la técnica de reducción de estrés a través de la atención plena o del mindfulness, que la aplica y la ha estudiado muchísimo en su clínica, que tiene una clínica dedicada a esto en Massachusetts, y que además la aplica en estrés y en dolor crónico, y con resultados muy, muy interesantes. Pero para lo que estamos hablando aquí, para lo que nos interesa, ¿de qué queremos hablar? De una práctica donde tú seas capaz de pararte y de no hacer nada. Y nada, aunque sea un minutito. Y ese nada es el observarme, el centrar mi atención en la respiración, por tanto, respirar de forma consciente. Recordad que siempre os hablo del 4, la respiración del 4, 7, 8, 4 coger aire, 7 sostener, 8 soltar. Estos son momentos de mindfulness porque son momentos de presencia, de atención plena. Estoy donde... fijada en mi respiración. Entonces, el mindfulness quiere esto, que seas capaz de estar un rato ahí atenta o atento y, evidentemente, entrarán pensamientos, podrás sentir emociones, incluso tendrás percepciones, el olor, escuchas un ruido, cualquier cosa de estas, y que a pesar de todo eso, tú vuelvas a tu respiración, porque se incorpora el no juicio, las cosas pasan, ¿de acuerdo? Pero yo no le doy un significado. Se acaba de escuchar un ruido, ¿de acuerdo? Un ruido, vuelvo a mi respiración, ¿entendéis? Entonces, ese no juicio
es indispensable. Evidentemente que vamos a pensar, es que tienes que tener mucha práctica de meditación, que esto lo hacen los grandes meditadores, que les hacen escáneres cerebrales y tienen cero movimiento o mucho movimiento en zonas que las personas normales no tenemos, pero las personas de día a día, como yo, por ejemplo, si hago una práctica mindfulness o de meditación, claro que pienso, y a veces no me doy cuenta que estoy pensando hasta que tengo el pensamiento muy encadenado. Pero bueno, entonces no me juzgo ni juzgo los pensamientos. Lo que voy a hacer es decir, vuelvo a la respiración. Entonces es desligarlo del, ya está, esto no me sale, que veréis que aquí hay preguntas sobre esto. Esto no me sale, es que no hay manera, es que esto no es para mí, es que esto es un desastre, esto es el juicio. Y esto justamente es lo que quiere evitar. ¿Vale? Entonces, una vez hemos definido un poco y os he explicado un poco qué es meditación y qué es mindfulness, que creo que ha quedado más o menos claro, vamos con el resto de preguntas que me habéis hecho en Instagram. Entonces, una de ellas, porque vamos a hacerlo un poco por orden para que esto sea como un camino, que vamos avanzando en esa excursión de saber qué es el mindfulness o la meditación. Hay personas, y os cito algunas cuantas, algunas no las digo porque son muy repetidas. Una persona me dice, ¿cómo adquirir habilidades en ellas, en la meditación y en el mindfulness? Y entonces aquí os repetiré cosas que veréis que en estos episodios os voy diciendo una vez y otra, porque es aplicable en cualquier cosa, porque son bases. ¿Bases de qué? Dinámicas, bases de funcionamiento para aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, porque al final somos la persona, pero somos la persona en la familia, somos la persona en la pareja, somos la persona en el trabajo, somos la persona en la calle, ¿no? En el súper, en el gimnasio. Por tanto, esa persona va a aplicar unas mismas pautas en todas partes. A esta persona, ¿qué le contestaría? Le contestaría que lo más importante de todo es la intención, la primera, porque es el inicio, es como encender un fuego. Después sí, tenemos aquellos tronquitos más pequeños que se encienden más fácilmente, tenemos que alimentar un poco con aire el fuego, pero lo primero es cuando inicio, esa chispa. La chispa sería la intención, es el hecho que tú hoy me estés escuchando y acabes y digas, pues mira, voy a probar esto que nos ha contado Elena, o lo que nos ha contado Elena me sirve para reforzar algo que yo estoy haciendo y que me está costando más de lo que pensaba. Eso es la intención. La intención es, yo quiero llegar a ese lugar. ¿Qué costará? Que os lo digo, costará, que no es fácil, que hay personas que tienen la suerte que hay herramientas que les es muy fácil, les son muy fáciles, y hay herramientas que les son mucho más complicadas, pero esto nos pasa a todos. Hay quien se le da bien el deporte y hay quien se le da bien la pintura. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de pintar, no se me da bien, y se me dan bien otras cosas. A lo mejor soy muy buena en los deportes. Bueno, pues cada uno en lo suyo. No voy a poner el foco en lo que no soy buena, voy a poner el foco en lo que sí que soy buena, y en el resto tengo que aceptar que no voy a ser aquí una crack en todo, ¿vale? Entonces os va a poder costar. A la persona que le cueste le diría que paciencia, pero tiene la intención, que es lo que os digo, la chispa que enciende el fuego. Con esa intención, ¿qué vienen? 3 elementos que son los que os digo siempre. 1, la disciplina. La disciplina, ¿por qué? Porque me va a costar. Porque si tengo que esperar a la motivación para empezar a hacer la práctica de mindfulness, meditarás hoy y mañana, porque has escuchado este podcast y has dicho, ¡jo, qué bien!, ¿no? Qué ilusión me hace, pero igual el lunes estás más cansada, tienes que ir a trabajar, no te encuentras bien, cualquier cosa, y has perdido la motivación. Entonces, ¿qué? ¿No meditamos los días que no tenemos motivación? Y sí, los días que tenemos motivación. ¿De qué se trata? De aplicar la disciplina y de trabajar la disciplina, que es lo más importante. La disciplina, pequeñas disciplinas. No vamos a empezar a meditar 20 minutos. Yo a mis pacientes les digo 2 minutitos de meditación, y además guiada, que ahora lo hablaremos con otras preguntas. Pero pequeños pasos son la clave. La disciplina se construye con pequeños pasos. Si yo me empiezo que quiero correr la maratón y mañana me voy a correr 25 kilómetros, seguramente aguantaré 3 días si tengo este objetivo. No es asumible para mí. Tengo que empezar haciendo las cosas poco a poco. Primero voy a caminar y correr, acabo corriendo un poquito, cojo
el entrenamiento de fuerza, hago un poco de yoga para los estiramientos y todo eso me prepara para hacer una maratón en un año. Si no, lo que haría es rendirme. Y rendirme tiene un efecto inmediato en vuestra autoestima. O sea que os diría que lo que no vayáis a hacer, no lo pongáis en vuestra agenda. No pongáis en vuestra agenda que vais a meditar 20 minutos diarios si no lo vais a hacer, porque tiene un impacto negativo en vuestra autoestima. Y esto os lo afirmo. ¿De acuerdo? Por tanto, pequeños pasos. La disciplina, pequeñas disciplinas. Voy a empezar 2 días a la semana. ¿Por qué no? 2 minutos. ¿Por qué no? No te boicotees. Recordad el episodio del autoboicot. El autoboicot aquí o la tradición sería, total, para 2 minutos, 2 días a la semana, esto no es meditación, no lo hago. No, ni mucho menos. Estás empezando y las cosas cuando se empiezan poco a poco. Yo conduzco, ¿no? Y conduzco cada día. Pero cuando empecé a conducir, iba 2 días a la semana a la autoescuela. ¿Me estaba 9 horas en la autoescuela? No, estaba 1 hora con mi profe. Pues es exactamente lo mismo, es un aprendizaje. Empiezo poco a poco, 2 minutos, 2 días a la semana, fantástico. La persona que puede empezar 2 días, hay 2 minutos cada día, fantástico también. Disciplina. Siguiente, que os digo siempre, la constancia. ¿La constancia qué es? La constancia es la repetición. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Por repetición. Le tienes que cansar de repetir algo, porque es la forma en que integra los aprendizajes o las cosas que le cuestan, porque al final de tanta repetición, lo que hace el cerebro, que es muy eficiente y muy listo, es automatizarlo. Y entonces ya no te preguntas si vas a hacer esto, sino que sin querer haces esto. ¿Me entiendes? Si yo cada día a esta hora salgo a caminar, llega un momento que yo tengo, primero, sí, hoy salgo a caminar, ay, qué pereza, hoy también, ay, sí, hoy llueve, sí, yo también, pero llega un día que no me doy cuenta que me estoy yendo para la habitación, me estoy calzando las zapatillas de deporte y salgo, y no me he dado cuenta, he automatizado, pero lo he hecho a través de la cadencia, de la repetición, ¿vale? Por tanto, constancia. Si me marco 2 días a la semana, 2 minutos, 2 días a la semana, 2 minutos en mi agenda. Venga, un día no puedo, lo paso al día siguiente, no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tercer elemento? La paciencia. Os cansaréis de escucharme con estos 3 pilares para construir todo aquello que queremos. El tercero, la paciencia. Y os digo la paciencia ¿para qué? Para la paciencia porque todo aprendizaje tiene una curva lenta, ¿vale? Que después, ¡pum!, despega y por tanto necesitamos paciencia porque al final, al principio no vemos resultados y después poco a poco los vamos viendo. Y hay una paciencia muy importante que me encanta decirla, que es la paciencia de perdonarte, de saberte perdonar, ¿de acuerdo? Entonces, esa paciencia la tienes que aplicar para la meditación. ¿Por qué? Porque estás construyendo músculo. Igual que voy al gimnasio y construyo bíceps, por ejemplo, voy a hacer una práctica de mindfulness y lo que construyo es conciencia, esa capacidad de estar conmigo misma y escuchar ese ruido interior y poco a poco ir aceptándolo. Una herramienta muy potente. Avanzamos. La persona que me decía que no sabía cómo empezar, yo le diría que marcando un pequeño objetivo, recordadlo. Y las herramientas para conseguir focalizarte y no dispensar la atención todo el rato, aquí lo que tenemos que hablar es de la respiración, de esta respiración. Hay una persona que me dice, Elena, si yo me focalizo mi trabajo en respirar durante 20 minutos, ¿estoy meditando? Yo le diría, pues claro, estás haciendo mindfulness, porque ¿qué estás haciendo? Focalizar la atención en tu respiración. Por tanto, estás ahí, simplemente ahí, y está muy, muy bien. El hecho de que estéis respirando, no penséis que es otra cosa, es algo muy potente porque estás muy presente en ese momento. O sea que a tope con la respiración si empezáis por allí. Recordad lo que os he dicho, el mindfulness lo que hace es me disperso, respiración. ¿De acuerdo? Personas que me preguntan ¿por qué no me relajo? Dice, incluso con meditaciones guiadas es que no puedo y entonces se frustra. Si una herramienta tenemos que incorporarla y entonces tenemos que frustrarnos, no es nuestro momento de vida. Apárcala. ¿Dónde está el error? Te diría yo. Yo si te conociera te diría, estás empezando con un objetivo demasiado ambicioso, demasiada ambición. Vamos a reducirlo. ¿Y si haces un día a la semana 2 minutitos y estás 2 minutitos? ¿Y si te pones un temporizador y a los 2 minutos, pum, respiración, cojo aire y suelto?
Esta sería una manera de empezar y no frustrarte, pero sobre todo, la frustración es el elemento que te da la pista que algo no lo estás haciendo bien. Por tanto, a reducir expectativas. Las personas que dicen que se les va el santo al cielo, que piensan que están perdiendo el tiempo, recordad, esto es juicio y queremos huir del juicio, ¿de acuerdo? Esto es una práctica y irás haciéndolo poco a poco. Dice si la meditación relaja, 100% que relaja. Por ejemplo, en la técnica MBSR, Jon Kabat-Zinn lo que pretende es disminuir el dolor crónico y, por ejemplo, el estrés. Claro que relaja. Aplicaciones. ¿Yo cuál recomiendo? Cualquiera que te sirve. De momento no pagues, ya pagarás más adelante. Aplicación Medita, Petit Bambú, el Mindfulness, Inti-Mind, cualquiera de estas sirven. Si empiezas con 2 minutos, da igual que no acabes todo el recorrido de la meditación. Ponte un temporizador y lo acabas en ese momento. Y dice que si, una última apunte que me preguntan si pienso que la astrología es interesante a nivel de conocimiento particular a una persona. Si te sirve, claro que sí, porque te da pistas, te da herramientas y te hace reflexionar, te hace estar muy presente en quién eres tú, lo que se te da bien y lo que no. Por tanto, cerramos aquí todo este episodio de la meditación y el mindfulness. Espero que os haya quedado claro y si tenéis más preguntas, ya lo sabéis. Hasta el próximo episodio. Espero que te haya gustado este episodio y el contenido del Neutro. Si quieres más, suscríbete al podcast, déjame una review porque me encantará saber tu opinión y compártelo con la gente que más quieres. Porque sí, esto es cuidarse, esto es quererse, esto es priorizarse. Y de esto va este podcast, de aprender con pequeños pasos a que te creas que eres una crack capaz de iluminar tu camino y el de las personas que tienen la suerte de rodearte. Haz lo posible.